Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las fracciones. ¿Por qué es necesario aprender este tema? Fácil. Imagínate que un día vas a una fiesta y a ti te toca una rebanada de pastel muy grande y a otro amiguito le toca una rebanada muy pequeña. Entonces, las fracciones son una forma de representar la repartición o la división, pero siempre en partes iguales y justas. Además, las fracciones representan la división. Bueno, esto de las fracciones te va a ayudar a comprender un poco mejor la división, que lo vamos a ver más adelante. Además, las fracciones te ayudan porque generalmente lo utilizamos en nuestra vida diaria y en la vida común. Aquí te voy a enseñar varios ejemplos en donde se utilizan las fracciones en la vida diaria. Por ejemplo, en la tiendita, cuando se va a comprar tela, cuando se está realizando alguna receta de cocina o incluso cuando vamos a tomar alguna medicina. Como te decía anteriormente, cuando tú vas a la tienda, puedes pedir 1 kilo de tortillas. Pero ¿qué pasa cuando de repente mamá o papá te dicen que solamente compres medio kilo de tortillas? Quiere decir que del kilo solamente te van a dar la mitad. Por ejemplo, a veces cuando mamá compra mucha tela porque va a hacer un vestido, a veces dice a la persona que le va a despachar, le dice, si me das 1,5 metros, es decir, que mamá va a comprar 1 metro de tela y está pidiendo la mitad de otro metro de tela. A veces cuando estamos enfermos nos recetan alguna pastilla y en ocasiones el doctor dice que solamente tomemos media pastilla, es decir, la mitad de una. Algunas pastillas incluso vienen como con una cruz y eso significa que aparte de la mitad, dependiendo lo que te recete el médico, incluso puedes llegar a tomar solamente 1/4, es decir, la mitad de la mitad. Observa bien. Estos fueron algunos ejemplos que se utilizan en la vida cotidiana y es para que te des cuenta que las fracciones no es un tema difícil de matemáticas, al contrario, es un tema con el que convives todos los días. En las fracciones tenemos dos formas de representarlo. Tenemos la forma gráfica, es decir, en donde utilizamos figuras geométricas como los círculos, los triángulos y los cuadrados. Son esa parte de los dibujos que utilizamos para dividir y representar las fracciones. Como su nombre lo dice, son gráficos, son dibujos. También se pueden utilizar frutas como por ejemplo el limón, la naranja. A veces utilizamos pizzas, pasteles, etc. También está la representación numérica y aquí está el ejemplo. La representación es muy tradicional porque tiene números en donde uno se va a llamar numerador y el otro se va a llamar denominador y cada uno de estos números va a representar algo dentro de las fracciones. Bueno, y como tip te voy a decir que la figura que no está partida, que está completa, se llama entero, ¿sale? Por lo tanto, como ya te dije, significa que la figura sigue completa. Y entonces cuando tomamos esa figura y la comenzamos a dividir, es cuando iniciamos a obtener las fracciones. Y dependiendo la forma en la que se divide, va a tener el nombre esa fracción, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahora vamos a ver cómo leer y cómo escribir las fracciones. Como te explicaba anteriormente, una fracción está compuesta por dos números, uno que está en la parte de arriba, posteriormente una línea y luego un número en la parte de abajo. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. ¿Y qué significa cada uno de estos números? Pues bueno, aquí tengo unos ejemplos. En este caso, tengo el número 4 en la parte de arriba, o sea, que sería el numerador, y en la parte de abajo tengo el número 5, que sería el denominador. Bueno, el número de abajo me está indicando en cuántas partes tengo que dividir alguna figura. Generalmente la figura, como te decía, es la representación gráfica
Entonces puede ser un triángulo, un círculo. Yo generalmente recomiendo que sea un rectángulo para que te sea más fácil dividirlo. Entonces, como te decía, este rectángulo o esta representación gráfica se tiene que dividir en 5 partes y aquí están 1, 2, 3, 4, 5. El número de arriba, o sea, el numerador, te indica cuántas partes de estas 5 se van a tomar. En este caso se estarían pintando, se estarían tomando solamente 4. Por eso aquí están pintadas de diferente color. Realmente en las fracciones se pintan todos de un mismo color para indicar que esta es una fracción o esta es una parte que ya se tomó, ya se eliminó, etc. Ahora bien, ¿cómo llamamos a esta fracción? Pues bueno, primero vamos a empezar nombrando el número de arriba, o sea, el numerador. En este caso sería 4. Rematamos agregando el nombre del número de abajo. En este caso es el número 5, pero no ponemos 4, 5. Los vamos a llamar de la siguiente manera. Si hay un número 2 en la parte de abajo, o sea, en el numerador, se llamarán medios. Si hay un número 3, se llamarán tercios. Si hay un número 4, se llamarán cuartos. Si hay un número 5, se llamarán quintos. Si hay un número 6, se llamarán sextos. Si hay un número 7, se llamarán séptimos. Si hay un número 8, se llamarán octavos. Si hay un número 9, se llamarán novenos. Y si hay un número 10, se llamarán décimos. Por lo tanto, siguiendo lo que te comentaba anteriormente, este número será quinto. Y el nombre de esta fracción será 4 quintos. Entonces te vuelvo a explicar. Para hacer la representación gráfica nos basamos en el número de abajo, en cuánto se va a dividir ese dibujo. Y con el número de arriba vamos a saber cuánto se va a pintar. Para el nombre empezaríamos con el número de arriba, o sea el 4, y posteriormente con el número de abajo, en este caso sería quinto. Bueno, ahora voy a realizar otros 2 ejercicios para que quede un poco más claro este tema. Si te das cuenta, aquí tenemos esta fracción. Primero voy a empezar realizando el dibujo. Como te dije anteriormente, yo te recomiendo que realices siempre un rectángulo, ya que un triángulo o un círculo son figuras más difíciles de dividir. Bueno, si te das cuenta, aquí está mi rectángulo y ya dividí. Aquí hay un espacio, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, cumplimos con esto. Ahora, de estos 6 solamente voy a pintar uno. Realmente este es un tema muy divertido porque tenemos que usar los colores, pintar y recortar mucho. Bien, ya una vez que está hecho mi dibujo, ahora le voy a poner el nombre a esta fracción. En este caso sería 1 y este es el número 6. Si te acuerdas, en el esquema anterior que te mostré, sería sexto. Un sexto. Muy bien. Entonces esta fracción aquí ya está representada de manera gráfica, ya tiene su nombre y la forma tradicional de las fracciones. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos esta fracción. Voy a empezar a realizar una figura, la cual se va a dividir en 7 partes. Listo, ya una vez que tenemos estas 7 partes, lo que vamos a hacer es fijarnos en el número de arriba, o sea, en el numerador. Y vamos a pintar solamente 3. Listo. Y ahora vamos a ponerle un nombre a esta figura. Vamos a empezar con el número 3. Y ahora con el número 7. Acuérdate que este se llama séptimo. 3 séptimos. Y listo.
Como te decía anteriormente, la representación gráfica es el hecho de hacer un dibujo. Generalmente en las fracciones ocupamos los triángulos, los círculos y los rectángulos, pero ¿cuándo usar una de estas figuras? Realmente tú decides cuándo ocuparlas, pero te voy a dar unos consejos para que a la hora de dividir estas figuras no te cueste tanto trabajo. Generalmente el triángulo lo podemos ocupar cuando hablamos de la mitad, es decir, de medios. A veces también lo ocupamos para hablar de tercios y observa cómo dividimos esta figura. Colocamos un puntito en el centro y de ahí sacamos unas líneas que se dirigen a cada una de las esquinas. ¿Por qué no ocupar un triángulo, por ejemplo, para dividirlo en 7? Porque costaría más trabajo y probablemente las divisiones no quedarían exactamente iguales, las piezas pues no serían justas. En el caso del círculo te recomiendo usarlo cuando hablamos de medios, cuando hablamos de cuartos y también cuando hablamos de octavos. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de dividirla. En el caso del octavo es la mitad y luego hacemos como un pequeño asterisco. En el caso del cuarto es como si fuera la ventanita de una casa. En el caso del medio, pues bueno, es la mitad. También lo podemos ocupar en otras fracciones como los tercios o los quintos, pero su división es un poco más elaborada. Yo siempre recomiendo que utilices el rectángulo, ya que el tamaño en la parte de el largo tú lo puedes decidir y es más fácil de representarlo y de dividirlo. Existen 3 tipos de fracciones: las propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias quieren decir que el numerador, o sea, el número de arriba, es menor que el denominador, o sea, el número de abajo. Por lo tanto, la fracción es menor que la unidad, es decir, que el número entero. Esto quiere decir que cuando yo quiera representar mi fracción con una figura, solamente voy a estar ocupando una figura porque, por ejemplo, en este caso, estaría yo dividiendo un círculo en 8 partes y solamente estaría pintando 6, es decir, me sobran 2, por lo tanto, es una fracción que cabe en una sola figura, es decir, en un solo entero, por eso dice en una unidad. Perfecto. Ahora, una fracción impropia es aquella en donde el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es mayor que la unidad. Eso quiere decir que cuando yo quiera representar esa fracción, voy a estar utilizando otra figura más. Por ejemplo, aquí tenemos 11 octavos. Yo estaría utilizando un círculo que lo voy a dividir en 8. Ya una vez que lo dividí en 8, pintaría 11 secciones. Pero si te das cuenta son 11 y yo solamente dividí la figura en 8. Eso quiere decir que estaría dibujando otro círculo para completar esas fracciones o esos espacios que me hicieron falta de pintar. Esto de la fracción impropia está muy relacionado con la fracción mixta, que es el tercer tipo. Aquí en la fracción mixta se refiere a que están poniendo un número entero, es decir, una figura completa y otro pedacito. Si te das cuenta, en la fracción impropia te ponen el número como es, pero acá en la fracción mixta ya te están diciendo de antemano que vas a necesitar una figura o 2 figuras y 3 figuras o las figuras que sean necesarias más otro cachito, ¿de acuerdo? Más otra fracción. Entonces, mira, te voy a poner unos ejercicios mezclando fracciones mixtas, propias e impropias para que veas claramente este ejercicio. Vamos a hacer las representaciones gráficas y vamos a poner en práctica los nombres. Tenemos una fracción también que es propia, tenemos una impropia, mira cómo el 5 es mayor que el 4 y aquí tenemos una fracción mixta. Vamos a empezar a representar cada una de estas fracciones.
Empezaremos a partir de esta. Bueno, primero vamos a realizar la representación gráfica. Es una figura la cual voy a dividir en 6 partes. Como te dije anteriormente, yo estaré utilizando rectángulos ya que son más fáciles de dibujar y son más fáciles de dividir. Observa que rápido lo estoy haciendo. Y una vez que tengo mi figura dividida en 6 partes, estaría pintando únicamente 4 de ellas. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ahora pondré su nombre. Empiezo con el número de arriba, que sería 4. Y ahora el número de abajo, sextos. Muy bien. Ahora voy con esta fracción. Voy a dibujar una figura que tenga que dividir en 4. Puede ser esta figura o también puedes hacer un cuadrado y dividirlo como en una cruz, ¿de acuerdo? También puedes hacer esa opción. Bueno, en este caso voy a pintar 5 espacios dentro de esta figura. Entonces voy a comenzar a contar 1, 2, 3, 4 y si te das cuenta me falta una figura más por pintar. Entonces voy a dibujar otra. Igual la vuelvo a dividir en 4 partes. Si te das cuenta estoy dividiendo otra vez esta figura nueva que acabo de hacer en 4 partes porque tengo que guiarme de todas formas, ¿sí? Aunque solamente me haga falta una piececita por pintar, me tengo que seguir guiando del número de abajo, por eso lo divido en 4. Entonces de esta manera ya pinté yo los 5 numeradores. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera yo me doy cuenta que esta fracción es impropia porque requiero de otras figuras para poder representar esta fracción. Ahora, ¿cómo la vamos a llamar? Como siempre, le vamos a poner primero el número de arriba, que sería 5, y luego el número de abajo, 5 cuartos. Ahora vamos con la fracción mixta. En el caso de la fracción mixta, ya me están diciendo cuántas figuras voy a utilizar para representar esta fracción. Por lo tanto serían 2. Aquí voy a utilizar círculos, aunque también puedes utilizar los rectángulos, pero voy a utilizar estos círculos para que veas cómo se realiza la división de esta figura en tercios. También, por ejemplo, puedes utilizar triángulos o también puedes realizar, por ejemplo, rectángulos, ¿sale? Dividir la figura en 3 partes, 1, 2, 3. O también puedes utilizar triángulos, ya que el número de abajo es el número 3, o sea, son tercios. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo mis 2 figuras aquí y ahora utilizaré una tercera figura para que yo pueda representar este tercio. ¿Por qué? Porque con esas 2 figuras estoy representando los números enteros, pero me falta la fracción, por lo tanto estaría haciendo un dibujo más. De esta manera yo estaría completando mis 2 enteros de esta forma, ¿ves? Y luego de esta última figura pues solamente estaría tomando una sola pieza. ¿Cómo vamos a llamar a esta fracción? Fácil, vamos a empezar con el número más grande, que sería el 2. Aquí pueden poner, por ejemplo, si fuera un entero pues pondrían 1, si fueran 3 enteros pondrían 3. En este caso es el número 2 y pongo 2 enteros, un tercio. Mientras no hayan enteros aquí, pues empezamos con el número de arriba, pero como es una fracción mixta, pues bueno, empezamos con las partes enteras.
Ahora te voy a dejar esos 3 ejemplos de fracciones y tú vas a resolverlo en su manera gráfica, en su nombre, y vas a escribir si es mixta, impropia o propia. Si gustas, puedes pausar este video, resolverlo tú solito y después reproducir este video nuevamente para que cheques tus respuestas a ver si lograste comprender este tema. Y listo, ya he terminado el ejercicio. En el primer caso dibujé 3 figuras, ya que si te das cuenta, en la parte de arriba tenía yo que tomar 7 y solamente tenía una figura dividida en 3, o sea que me hacían falta más. Por lo tanto puse 2 figuras, una tercera en donde solamente tomé un poquito, y esta fracción se llama 7 tercios. En la siguiente, de antemano me decían que yo necesitaba 2 figuras completas, que aquí están, y una tercera en donde solamente iba a tomar un cuarto. Acuérdate que estas figuras las iba a dividir en 4. De todas formas, este número de aquí abajo me sigue dictando en cuánto voy a dividir las figuras, a pesar de que tenga yo un número grandote aquí. Este solamente representa cuántas figuras completas tengo, pero aún así, en el caso del denominador me sigue diciendo en cuánto estaban divididas esas figuras. Esta fracción de aquí se llama 2 enteros, un cuarto. Y este último de acá es esta figura en donde solamente pinté 5 cuadros. Era una figura dividida en 10 partes y esta se llama 5 décimos. Ahora, esta fracción es impropia, es mixta, y este de aquí es propia. Espero que este video te haya ayudado a entender un poquito más el tema de las fracciones. Nos vemos.